Paz y bien, hermanos y hermanas de las diferentes comunidades y ministerios. Un saludo al Padre Justo, al Padre Leonardo, al hermano Gerson, y darle las gracias por habernos permitido prestarnos la página de la Parroquia Cristo Rey para nosotros realizar nuestras actividades por nuestro aniversario del Grupo Jóvenes en Jesucristo. Me llamo Cristian y a continuación voy a dar un tema titulado Los tres enemigos del cristiano o del alma. Bueno, antes de iniciar con este tema, vamos acá a un momento de oración y comenzamos. Señor, en esta tarde te quiero dar gracias porque nos has dado un día más de vida, nos has dado muchas bendiciones que incluso para nosotros es y me dejamos pasar y a veces no lo notamos. Son bendiciones muy importantes que tú nos das. Gracias, Señor, porque tenemos un techo bajo donde podemos dormir, tenemos comida, un pan en el desayuno, tenemos agua con la cual podemos saciar nuestra sed, tenemos una familia, hermanos, padres que aún están bien de salud. Gracias, Señor, porque todas esas bendiciones que a veces porque me alejo de ti paso desapercibidas y no te doy las gracias. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado, por este nuevo día y por permitirme estar aquí de nuevo dando tema y cumpliendo con las actividades y tu misión, Señor, de evangelizar. Señor, te pido que ayudes a todas las personas, que ayudes a las personas que más lo necesitan y que más te dan mal. Señor, pido perdón porque hemos y me he alejado en ocasiones de ti. Señor, perdóname si te he fallado, perdóname si me he alejado y si aún me he olvidado darte gracias o de orarte en las noches. Señor, perdóname mi indiferencia, que a veces me hacen actuar de otra forma. Señor, pido que ayudes a esas personas que están ahí luchando cada día, que están ahí actuando, pidiendo, orando, siguen estando firmes en tu fe. Señor, te pido que los ayudes, que los cuides y que los guíes e ilumines y los llenes del Espíritu Santo para que ellas puedan ser purificadas. Pido al Espíritu Santo que venga y nos purifique y derrame su poder para que nos ayude a nosotros así. Oh, Señor mío, gracias por todas esas bendiciones. Por favor, guíanos de la mano del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, para que así nosotros podamos seguir tu camino y no podamos alejarnos de ti. Gracias, Señor, por todo esto. Amén. Bueno, continuando, el tema era titulado Los tres enemigos del alma o del
que él a veces nos controla. A veces nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos manipular por los placeres, por las codicias, por los deseos de nuestra carne. Entonces es muy importante estar en constante oración, estar ahí en constante rezar, petición a Dios, estar ahí pidiendo su ayuda. Entonces, ¿y en qué nos quita el tiempo la carne? Bueno, la carne es mayormente nos quita el tiempo en las actividades que a veces hacemos. Siempre cuando queremos hacer cosas que agraden a Dios, la carne siempre va a querer hacer su voluntad, siempre nos va a querer alejar de Dios. Entonces, siempre nos aleja en diferentes motivos, cosas que a veces a nosotros es divertido, pero que no proviene de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? A veces cuando nosotros no nos hemos convertido, tenemos los diferentes vicios, las diferentes tentaciones. Si no nos hemos convertido y no nos hemos arrepentido de esas cosas, la carne aún estará dominando nuestras vidas. Otras podrían ser, como en los jóvenes algunos están mucho tiempo en los celulares, o algunos que se la pasan estudiando, o no tienen ese tiempo necesario, ese tiempo libre que es muy importante para nuestro Señor Jesucristo, para alabarlo y pedirle y estar ahí en constante oración y tener una buena relación con Él. En muchas ocasiones se ve que la carne nos quita el tiempo en los adultos, ¿cómo se llama? En los adultos a veces pasan mayor tiempo trabajando, ¿ya? A veces pasan todo el día trabajando, que no quiero decir que es malo, pero a veces estar ahí en constante trabajo y no darle un tiempo para Dios hace que nos alejemos de Él. Entonces es muy importante guardar el tiempo para Dios. Pero por supuesto, si usted trabaja mucho tiempo y el tiempo libre que tiene, puede ser que decida utilizarlo para Dios, o la carne se interponga en ese camino y no le permita a usted alabar, exaltar y glorificar a Dios. La carne va a querer que usted haga otra cosa que sea entretenida. Puede ser que lo distraiga con una serie, o estar en la televisión, etcétera, o en el celular, quién sabe, pero va a hacer todo lo posible para que usted se distraiga. No va a querer que usted tome el tiempo necesario para Dios. Entonces la carne es así, siempre va a estar llena de codicias, tentaciones, placeres. Si nosotros aún no nos hemos convertido, para las personas que aún no se han convertido y están en esclavitud con la carne, entonces me refiero a que aún esas personas no dejan los vicios o sus pecados, no se arrepienten de eso, no piden perdón a Dios, y eso es donde que la carne saca más provecho, ¿no? Ejemplos son los vicios, el alcohol, las fiestas, las drogas, los cigarros, etc. Entonces la carne siempre va a querer disfrutar de todas esas cosas, ¿no? Va a querer ir a fiesta, va a querer ir a tomar, a estar pasando con los amigos. Siempre tu carne te va a pedir eso. O incluso cuando estés
capítulo 4, del versículo 1 hasta el 2, nos dice: las ambiciones que nos pierden. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo. Por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan. Tienen envidia y no consiguen, entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. Aquí vemos lo que son las codicias y los placeres de la carne que nos muestra. Entonces, ¿por qué suceden todas las cosas que a veces nos pasan? Los problemas, etcétera. Sucede por muchas razones, porque a veces nuestro alma está débil y nuestra carne ahí es donde que saca más provecho y nos distrae con las diferentes cosas, pecados, placeres, fiesta, etcétera. Se va a distraer. ¿Y por qué nosotros no logramos vencerla? Porque, como dice el texto bíblico, no pedimos, no oramos, y ese es el mayor reto que nosotros debemos tener: estar ahí pidiendo, orando a Dios, aclamándolo, aceptándolo y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Una vez el rey David le oró a Dios, le dijo: Señor, mi carne se podrá olvidar de ti, pero mi alma que nunca te olvide, Señor mío. Que mi carne sí, pero mi alma que nunca se olvide de ti, Señor. Esa es una muestra de lo que el rey David ha sido a veces tentado por su carne, pero siempre pedía que su alma se acuerde de Dios. Por esta razón tenemos que estar ahí orando para que nuestra alma no se pueda olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese es uno, la carne. Ahora veamos lo que es el mundo. En el mundo podemos ver ya más cosas, ya es más extenso eso, y vamos a encontrar una infinidad de tentaciones, de peligros, de cosas malas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el mundo? Ya mencionado, en la carne vamos a encontrar lo que son las fiestas, lo que son los alcohol, los cigarros, las drogas, los malos amigos, las malas influencias, las pandillas, la corrupción, etcétera, el dinero, la fama, etcétera. Vamos a encontrar infinidad de tentaciones que para algunas personas que no están en Cristo parecerá algo bueno. Le va a parecer algo bueno, algo que ayude, que lo libra. Y más sucede en las personas que somos pobres, ¿no? Porque a veces vemos a una persona rica, pensamos que, aunque es famoso, pensamos que ya es feliz, que lo tiene todo, y que no es así. Que la fama, el dinero, no te da lo que Dios sí te da. Dios te da paz, te da gozo, Dios te glorifica, y Dios te da lo más importante, la vida eterna y el reino de los cielos, siempre y cuando si nosotros lo merecemos y si nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, en el mundo vamos a encontrar todas esas cosas, y obviamente nuestra carne siempre va a querer estar ahí, lo que el mundo nos ofrece, y nosotros vamos a estar rodeados de todo eso, vamos a estar ahí viéndolo. Incluso ahorita se ve mucho en las redes sociales, se ve mucho de los famosos, etcétera, en las noticias se ven todas esas cosas que se muestran, todas esas tentaciones. A veces, si uno no se informa, si uno no tiene conocimiento y no lo pone en práctica, seremos más propensos a caer en esas tentaciones. Entonces, ahí es donde que el mundo y la carne también son aliados, ya que el mundo te ofrece algo y la carne ese algo que te ofrece el mundo, la carne lo desea. Entonces, y para recalcar que la cosa que el mundo da, que a veces parecerá gloria, parecerá éxito, pero nada de eso es bueno para nosotros.
plegas en misa, comulgar, servirnos, acto de misericordia, que si nosotros cumplimos con los actos de misericordia, podremos cambiar este mundo, porque son muy importantes. Muchas personas tienen el corazón endurecido y por tales razones como el corazón endurecido no podemos ayudar a muchas personas. Entonces es muy importante que nosotros luchemos y estemos en constante oración, porque esto es una guerra espiritual. En esta guerra no nos estamos enfrentando a personas, no nos estamos enfrentando a personas con poder o a alguien aquí conocido, no, estamos enfrentándonos a seres malignos que controlan, o el gobierno o este mundo, que controlan las cosas en las que nosotros vivimos. Y si nosotros no estamos junto a Cristo, no estamos encaminados con Cristo, esos seres malignos nos pueden controlar a nosotros, nos alejan de Dios, nos alejan del Espíritu Santo y nos alejan sobre todo de ir a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver un texto bíblico sobre el mundo, y es 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, y dice: pues de toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre, sino del mundo. Entonces, en el texto bíblico nos hace referencia siempre a lo que el mundo nos muestra, la codicia, los placeres, etcétera, y sobre todo en la arrogancia del éxito. Como vemos en diferentes famosos, vemos que están cubiertos en riquezas, fama, lujos, etcétera, porque simplemente son arrogancias y que proviene del mundo nomás, y que siempre nos van a mostrar cosas así impresionantes para nuestros ojos, que para nuestros ojos es tentativo. Y como nosotros somos hombres carnales, estamos en carne, somos a veces propensos a caer en estas tentaciones. Por esta razón es muy importante que nosotros nos encaminemos con Dios y estemos en constante oración. Y ahora vamos a ver lo que es el tercer enemigo. El tercer enemigo es Satanás, el diablo, o sus diferentes nombres, ¿no? Lucifer, etc. Satanás es otro de nuestros mayores enemigos, en la cual es el mayor, ¿no? El mayor enemigo también de Dios, y el que más estará ahí, el que más va a estar ahí intentando tentarnos, estar ahí haciéndonos caer, y como dice un texto bíblico en 1 de Pedro, que dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, que dice: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El texto bíblico nos dice: seamos sobrios y estén vigilantes. De la misma manera como debemos estar despiertos y vigilando a la llegada de nuestro Señor Jesucristo y estar preparándonos, tenemos que estar atentos al enemigo, que es el diablo, que siempre está ahí rondando como un león hambriento y esperando la oportunidad de atacarnos. Sobre todo nos ataca al corazón y al alma. Entonces el diablo siempre va a estar ahí esperando, y si nosotros no estamos en constante oración, si no estamos ahí leyendo la palabra, estando ahí haciendo sumisiones a Dios, seremos más fáciles de tentar, seremos una presa fácil para el diablo. Y ahora quiero que te des cuenta de esto: el diablo
cuenta con engaños, y el mundo también te muestra cosas que parecen normales ante algunas personas, pero para nosotros como seguidores de Cristo no está bien. Entonces, el diablo es como el puente entre ellos dos. Siempre va a estar ahí para tentarnos, ¿no? Va a estar engañando a tu carne, va a estar llamando a tu carne y te va a estar ofreciendo lo que el mundo ofrece. Y así esos tres son aliados. Y el diablo siempre utiliza el mundo y siempre quiere tentar a tu carne. Entonces, pero también hay que estar ahí, aceptar a Dios, hay que arrepentirnos y siempre estar con la verdad, porque no hay nada más que odie el diablo que la verdad. Y Dios es verdad, Dios lo es todo y tenemos que estar ahí a su lado. Entonces ahí el diablo se va a alejar de nosotros, porque él detesta la verdad, detesta eso, también detesta lo que es la humildad. El diablo es el ser más maligno, el ser más mentiroso, injusto y sobre todo arrogante, etc. Y lo que más odia todo él es todo lo contrario a su ser. Y todo lo contrario a su ser es Dios, es bueno, amor, etc. Entonces siempre hay que estar atentos, sobrios y vigilantes, porque él siempre va a estar atento a que nosotros nos debilitemos un poco o dejemos o nos alejemos de Dios, y va a estar ahí para atacarnos y alejarnos más de Dios. Estos tres son los enemigos de los cristianos, incluso de tu alma. Y es una guerra espiritual en la cual Dios siempre lucha por nosotros. Está siempre en constante lucha para que nosotros no nos alejemos de Él y podamos salir victoriosos. Pero Dios está luchando ahorita solo. También necesita que tú lo acompañes, porque si tú no pones de tu parte, Dios no puede hacer nada contigo. Y además Dios tiene un propósito contigo, tiene una misión contigo. Y para eso tú tienes que aceptar ese llamado, aceptar ese amor que Dios te tuvo. Porque si Dios no te hubiera tenido amor, a veces nosotros ya no estaríamos aquí parados dando un tema o está ahí escuchándonos. Dios tiene un propósito para ti y siempre es muy importante que lo escuches, leas la Biblia, ores, orar sobre todo, porque es algo que lo puedes hacer en cualquier lugar, a cualquier momento, en tu casa, donde sea, puedes orar, sea poquito o mucho tiempo, pero la cosa es que puedes orar y puedes hablarle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude a combatir esta lucha con ellos, todos juntos, y también poder salir vencedores. Entonces, ese día justo un hermano me había contado sobre un tema que había escuchado en Puerto Rico de un padre, y era muy interesante lo que me explicó. Y un detalle que me explicó era que muchos de nosotros vivimos en la agenda del mundo. ¿Cuál es esa agenda del mundo? Nos levantamos, desayunamos, incluso olvidamos de agradecer a Dios o de orar en esa parte. Nos levantamos, desayunamos, nos alistamos, si somos jóvenes a estudiar, si somos los adultos a veces que salen más temprano, ¿no? A trabajar, después regresan, almuerzan o cenan, etc. Esos son los casos. Otros
tenemos que estar en la agenda de Dios, en la agenda de Dios, en la que debemos estar ahí en constante oración, en constante ayuno, en vigilia, en alabanza, exaltar a Dios y todo eso, ¿no? Entonces, estar ahí en esa constante agenda, ¿no? Y por eso es que los invito a ustedes que están ahí, que oren, siempre pidan a Dios que los enseñe su agenda, que nos muestre y que nos enseñe esa misión que debemos cumplir, esa misión por la cual nosotros estamos aquí, que nos ayude Dios y nos acompañe. Y otra es que nos examine. Cada uno tenemos que examinar nuestra propia vida, ya que si no hacemos eso, no reflexionamos sobre nuestras acciones, no podremos tomar decisiones incluso por nosotros mismos, no podremos acercarnos a Dios. Si nosotros no tomamos ese tiempo de reflexión, ese tiempo para estar ahí orando, ese tiempo para pensar en nuestras acciones, en las cosas que nos alejan de Dios, no podremos acercarnos a Él. Por eso es muy importante, les invito a ustedes que en sus casas oren, y si tienen ahí a unos compañeros, oren juntos, que es mucho más fuerte. Dios ya lo dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Es muy importante, reflexionen, hay que reflexionar sobre nuestras vidas, ya que antes de esta pandemia estuvimos muy en la agenda del mundo, y ahora a veces nos hemos en esta pandemia, en estas cuarentenas, hemos caído mucho, a veces, sobre todo más en los jóvenes que han estado más pegados a las redes sociales, lo que son celulares, etcétera, o videojuegos. Entonces es muy importante reflexionar sobre estas cosas y estar ahí en conexión con Dios, mejorar la relación con Dios. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer la oración final, y para eso nos ponemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y decimos: antes que todo, gracias por ayudarme en esta etapa, en este tema, por ayudarme, y porque ahí habrá una persona ahí que nos escuche y vuelva a ti. Señor, gracias, y ayúdanos a nosotros a seguir en esta lucha. Ayúdanos a levantarnos y a seguir luchando contigo, Señor. No podemos solos. Sin ti nosotros no somos nada, no somos nada. Señor, por favor, guíanos. Por favor, acompáñanos. Y ahí esté con nosotros el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos has dado a tu Hijo que ha muerto por nuestros pecados. Gracias porque ahí estuvo nuestro Señor Jesús, que siempre está ahí luchándonos, que nos está protegiendo, que es nuestro escudo ante estos 3 enemigos, porque siempre trata de que nosotros tomemos las mejores decisiones que nos ayuden a acercarnos a ti, que nos ayuden a seguir adelante. Por favor, Señor, ayúdanos a poder pensar, a poder alejarnos de las tentaciones, del pecado y de las placeres y codicias de la carne. Ayúdanos a poder aguantar todo lo que el mundo ofrece y a estar viviendo en el Espíritu y no en la carne. Ayúdanos a vivir en el Espíritu y a mostrar tu gracia y tu gloria, oh Señor, como instrumentos
acompañándonos y estás ahí guiándonos y abrazándonos y dándonos de tu amor. Gracias, Señor, por este momento. Y te pido, Señor, que cuides a todos los integrantes, a todos los laicos y fieles de la parroquia Cristo Rey. Señor, te pido que los cuides a todos y darle las gracias al Padre Justo, al Padre Leonardo y al hermano Gerson por darnos esta oportunidad. Gracias, Señor. Bendice a todo aquel que lo necesite. Suscríbete al canal de YouTube. En YouTube, Grupo Jóvenes en Jesucristo. Parroquia Cristo Rey en Facebook. Grupo Jóvenes en Jesucristo 2024.